en su lugar, vamos a la palabra de Dios. Diga conmigo fuertemente: Dios es bueno. Una vez más, diga: Dios es bueno. El libro de Levítico, capítulo 1, dice en el verso 2 que el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, desde el monte Horeb hasta un lugar que se llama Cades Barnea, era de 11 días. Algunos dicen que el viaje a la tierra prometida era de 40 días. La verdad es que no se sabe exactamente, pero era entre 11 y 40 días. Pero el versículo 2 de Levítico 1 dice que había 11 días de distancia. Pero el pueblo de Israel tardó 40 años. Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor no nos da sugerencias. La palabra del Señor nos da conocimiento para que podamos entender lo que las cosas del Señor son para nosotros. En el libro de Deuteronomio, cuyo significado es la segunda ley, porque si usted lee el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Moisés va haciendo un recuento de toda la ley, de todo lo que escribió en los libros anteriores, y él utiliza 5 sermones o 5 bloques para relatar los eventos de la historia del pueblo de Israel en el desierto, desde la salida de Egipto hasta la llegada a Cades Barnea, donde ellos ya iban a entrar a poseer la tierra prometida. Ahí en Deuteronomio 1 y 2, ustedes pueden leer lo que acabo de decir hace ratito, que el Señor les había dado a ellos la oportunidad de cambiar de vida, de esclavitud a libertad, y el viaje estaba diseñado solamente para 11 días. Pero el pueblo de Israel cometió muchos errores, y 38 años después que toda la generación rebelde había muerto, Dios los comenzó a llevar a la tierra prometida, poniendo temor en los pueblos y derrotando a sus enemigos. Y vamos ahí a buscar el capítulo 5 de Deuteronomio capítulo 5. Amén, alguien dice amén. Y mira lo que dice. Generalmente leemos que los 10 mandamientos están en Éxodo 20, pero aquí los encontramos una vez más, y dice la palabra de Dios así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. 3 cosas: aprender, establecer y hacer. Es decir, que todos los mandamientos que el Señor nos ha dado no son para tenerlos guardados en un libro, no son para tenerlos colgados en una pared, son para 3 cosas. Número 1, aprenderlos. Número 2, establecerlos en nosotros como una manera de vivir. Y la tercera cosa, ponerlos en práctica. Y dice el verso 2: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Verso 3, muy importante: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, no solamente con nuestros padres, sino dice, con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Diga conmigo: conmigo, que estoy aquí vivo. ¿Hay personas vivas aquí? Muy bien, dije vidas de vivir, no vivas de ay, qué vivo es. ¿Hay personas vivas aquí? Amén, ¿verdad? Ahora entonces, ¿con quién dice la palabra del Señor que hizo Dios el pacto? ¿Con los antiguos o con los que estamos aquí vivos? ¿Con quiénes? Con nosotros que estamos aquí hoy vivos. Todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza se ha escrito. Sigo leyendo. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. La pregunta es: ¿por qué Dios habló solamente con Moisés? Pero Moisés dice que habló con todos. Verso que sigue lo aclara: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararles la palabra de Jehová, porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. El pueblo tenía temor del fuego, no tenía temor de Dios. Lo vamos a ir viendo a través de este capítulo. Y dice el Señor: yo soy tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde nos sacó? De casa de servidumbre. Antes estábamos atados a muchas cosas, entre otros a la idolatría que destruye nuestras vidas. Y aquí es donde viene el primer mandamiento y dice:
yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, di conmigo, no tendrás, no tendré dioses ajenos delante de Dios. ¿Qué es un Dios ajeno? ¿O qué es alguien a quien podemos llamar Dios? Todo aquello al que le das una naturaleza sobrenatural para hacer cosas que nadie puede hacer, es decir, solamente un Dios. Todo aquello a lo que tú le pides o le ruegas o le das o le honras como si fuera la máxima autoridad, eso es un Dios, entre comillas. Y nosotros a veces hacemos ídolos, hacemos imágenes de manos, con manos de hombre, y es el Señor el que nos dice en el verso que sigue: no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor nos prohíbe hacernos imágenes. Incluso hay personas que van más allá y dicen que las fotografías es una imagen. Yo lo veo como una exageración, pero sí he conocido personas que dicen: aquí tengo la fotografía de mi papá que murió hace 20 años y yo le pido a él y él me escucha y él me acompaña. Bueno, pues le está dando una categoría divina. Pues la palabra del Señor es muy clara. Luego nos da instrucciones muy claras y dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy, diga conmigo, yo soy Jehová tu Dios. Es decir, yo soy el Dios eterno. Ahora dice esto, fíjate bien, y me quedo pensando porque el Señor le dijo a Moisés: estas palabras les leerás todos los días, en la mañana, en la noche. Y quizá alguno aquí va a decir: bueno, ya conozco los 10 mandamientos. Qué bueno, yo le felicito. Ahora, no solo se trata de conocerlos, se trata, como leímos en el versículo 1, aprenderlos, establecerlos y ponerlos en práctica. Porque el Señor nos dice: no te inclinarás a ella ni la servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Cuando habla de celoso, no significa ese celo egoísta humano, sino significa de que Dios quiere lo mejor para nosotros, que somos sus hijos. Y Él dice que visita la maldad. Es decir, que si los padres hacen lo malo, los hijos harán lo malo hasta la tercera y cuarta generación, porque aborrecen a Dios. ¿Y cómo decimos que lo aborrecen? Si ahí lo tienen colgado en la pared o lo adoran, lo aborrecen porque no hacen lo que Él dice que se debe hacer. No ponen en práctica su palabra, sus mandamientos. Y luego nos dice otra vez: y que hago misericordia. Es decir, que Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno. Diga conmigo: Dios es un Dios bueno. Con convicción, Dios es bueno. El diablo quiere hacerte creer que Dios es malo, es un Dios castigador, pero el Señor dice que yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando tú quieres tener el favor de Dios, lo que tienes que hacer es poner por obra sus mandamientos. Si nosotros leemos la palabra, la memorizamos y no la ponemos en práctica, entonces se convierte en letra muerta. Dios es un Dios de vivos, amén. No es un Dios de muertos. Y luego en el versículo 11 nos dice algo que nos debe hacer reflexionar, y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cuando tú dices que eres un hijo de Dios, pero no das el fruto de un hijo de Dios, estás tomando el nombre de Dios en vano. Porque estás diciendo que eres algo que no eres, y entonces avergüenzas delante del Señor su palabra y su obra y sus promesas. ¿Alguien dice amén? Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios cuando ni siquiera has abierto la puerta de tu corazón para recibirle. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces muchas personas toman el nombre de Dios en vano, hablan de Dios para su propio provecho, dicen, hacen y prometen, pero están tomando el nombre de Dios en vano. Y nosotros no debemos tomar el nombre de Dios como un juguete, porque el Señor dice que no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Hay personas que a veces toman el nombre del Señor para decir: de veras, mira, Dios me está viendo que yo no fui. Yo te lo juro
que yo no fui. Bueno, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Recuerdo que algunas personas antes decían, ¿verdad el osito Bimbo? Bueno, pues están tratando como de camuflajear el nombre de Dios a través de sus falsos juramentos. Dice entonces el Señor, el verso que sigue, verso 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y aquí sí me voy a enfocar claramente en lo que dice la palabra de Dios, porque no podemos nosotros decir que hoy sí voy a la congregación, mañana no voy a la congregación. El día domingo no te pertenece. El día domingo es el día que le pertenece al Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Por eso Moisés le está recordando al pueblo todo esto, porque también el pueblo del Señor a veces se dedicaba en el día del Señor a hacer cosas para su propio beneficio, para su propio provecho. Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que dedicarle al Señor el día que Él ha establecido como el día de descanso, de reposo, pero no para no hacer nada solamente, sino para alabarle a Él, adorarle a Él, buscarle a Él y recibir de Él la bendición. Cuando venimos a la casa de Dios, Dios nos hace descender su bendición sobre cada uno de sus hijos y sus hijas. Si hay hijos e hijas de Dios aquí, digan amén. Dios quiere derramar sobre ti su bendición. Pero por eso dice la palabra de Dios que los últimos serán los primeros y los primeros llegarán a ser los últimos. Porque los que fueron primeros se cansan, se vuelven religiosos, se vuelven fariseos y consideran que con venir los domingos a la casa del Señor 1 o 2 horas ya cumplieron con Dios como simples religiosos fariseos. Eso no funciona. Tú tienes que venir a la casa del Señor con una actitud de adoración, de agradecimiento. Adorar significa obedecer, significa agradecer. Pero nos convertimos en personas que no, pues eso ya no, pues negociamos con Dios el domingo. No voy hoy, pero voy mañana. No es así como debemos tomar las cosas de Dios. Dios es un Dios eterno. Las promesas de Él no han cambiado. Es un Dios inmutable. Él no cambia. Cuando Él estableció que un día sería el día de reposo es porque tú lo necesitas. Él no lo necesita, porque si Él necesitara algo, Él no sería Dios. Pero tú necesitas un día para que el Señor te desprograme las mentiras que el diablo ha traído para ti, para que tú puedas descansar en Él, para que tú puedas entender la sabiduría de Dios y tener una vida familiar, una vida personal mucho mejor, más bendecida y más exitosa. Y por eso dice el Señor, 6 días trabajarás y harás ¿qué? Toda tu obra. Es decir, que no vas a hacer otra cosa más que solamente, verso 14, el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. La palabra reposo significa que no vas a hacer ninguna otra cosa más que estar en comunión con Dios. Ninguna obra harás, ni tú, fíjate bien, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Es más, si nosotros viniéramos a la palabra y fuéramos estrictos, ni siquiera debería haber restaurantes abiertos. Todo mundo debería estar en la casa del Señor trayendo la adoración, sus ofrendas, sus diezmos, todo eso, regresar a la casa y estar con una actitud, sí Señor, háblame, aquí estoy para ti. Pero bueno, como ya nos hemos vuelto intérpretes de la ley de Dios, entonces antes se tenía una reunión en la mañana, iba la gente a comer a sus casas, regresaba al templo del Señor, tenían una reunión en la tarde, pero algún genio se le hizo muy cansado y dijo, no, vamos a hacerlo nada más mediodía y mediodía para la familia. Y así fue como lo hicieron. Quizás hace unos 30, 40 años cambió esa forma de respetar el día del Señor. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Que la gente viene corriendo, recibe la palabra, el Señor le bendice, se sale lleno de paz y se va a celebrar. No sé, hoy en la mañana se me terminó el gas y le hablo al señor del gas y le digo, oiga, hoy trabaja, y me dice, sí, se me acabó el gas y pues tengo que salir temprano. Uy, estoy en un mole. Dijo, paró la pipa porque está en un mole. ¿Cuántos de nosotros a veces, no, hoy no puedo ir, pastor, porque el domingo, ¿qué cree?
que tengo que ir. O sea, eso no puede ser para personas que son hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Cuando dices amén, estás diciendo que eres un hijo de Dios. Cuando no respetas el día del Señor, estás tomando el nombre de Dios en vano. Por favor, mira lo que dice la palabra del Señor. Mas el séptimo día reposo es para Jehová. Ninguna obra, diga conmigo, ninguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni el oxo, ni el extranjero que está en tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Saben qué dicen los especialistas? Que muchas veces cometemos una serie de tonterías porque no hemos descansado bien. Dios es un Dios tan bueno que te dice: mira, un día vas a descansar para que puedas reponer fuerzas, para que puedas ver a tus hijos, para que puedas comer con ellos, para que puedas amanecer en tu cama, para que puedas dormir con tu esposa, para que puedas ser bendecido. Dios es un Dios bueno. Pero además el Señor dice: es un día de reposo dedicado al Señor. Quiere decir que no es para el pecado, no es para ir a los centros comerciales a comprar con 12 meses sin intereses, no es para ir a comidas y fiestas, es para que te llenes de la palabra y de la presencia de Dios. Y por eso Moisés le está repitiendo al pueblo todo esto, porque lo habían olvidado como algunos de nosotros lo hemos olvidado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, verso 15, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado, diga conmigo, mandado, que guardes el día de reposo. Esto es, Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque fuiste esclavo. Ahora es tiempo de que le des al Señor este día y que descanses en los brazos del Señor. Es tan básico esto de los 10 mandamientos, ya no lo sabemos, hasta en el catecismo lo aprende la gente y bueno, los traen colgados aquí y lo ponen en cuadros en la casa, pero cuando se nos olvida el significado, la esencia de los mandamientos del Señor, entonces estamos en un grave problema. Nos hemos convertido en miembros de un Sanedrín moderno y estamos interpretando la palabra de Dios para nuestra propia conveniencia. Y no esperemos que habrá bendición de parte de Dios para aquellos que toman su nombre en vano. Si no puedes decir amén, dígale al que está a su lado: ahí te hablan, compadre. Y usted dígale también a ti. El verso que sigue a algunos jóvenes no les va a gustar. Y dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dijo? Honra a tu padre. ¿Cómo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué quiere decir esto? Oye, no vas a honrar a tu padre y a tu madre quizá porque lo merezcan a tus ojos, que yo creo que sí lo merecen. No los vas a honrar porque estás de buenas. No los vas a honrar porque te compraron lo que tú querías. Los vas a honrar porque Dios te ha mandado que los honres. Tenemos una persona aquí cuya abuelita tiene 107 años. La abuelita, no la hermana. Y platicando con ella le decía: ¿por qué tantos años? Y dice: yo creo porque ella fue una excelente hija. Y esta persona estuvo en el hospital hace unas semanas y todos estaban sorprendidos de ella porque le dice a los enfermeros: joven, ¿sería usted tan amable de mover mi silla para allá si no le es mucha molestia? Y todos: señorita, disculpe usted, ¿me permitiría? Oiga, es muy educada, es muy propia. Bueno, honrar a los padres nos permite ser bien educados. Viene la recompensa para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermano, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tus padres. No te va a ir bien si no honras a tus padres. Te lo puedo decir de una vez, no te va a ir bien. Sí, vas a tener éxito en los negocios. Sí, a lo mejor vas a ser muy famoso. Sí, a lo mejor vas a tener mucho éxito en algunas de las cosas que vas a hacer. Pero al final del día no te va a ir bien. Veo sus caras y híjole, regrésense.
Regresamos a la película y volvemos a empezar. No te va a ir bien. ¿Cómo es que no te va a ir bien? No lo sé, algo va a pasar. Pero entonces, si te fuera bien siendo un mal hijo, la palabra de Dios no sería la palabra de Dios. Se tenía que decir y se dijo. Y vamos a hablar ahora de lo que está pasando en nuestra nación. ¿Sabes por qué México está en problemas? Porque nos hemos dedicado a ser un pueblo idólatra. Hemos abierto la puerta a los demonios. Y potestades de las tinieblas se han apoderado de nuestra nación. Somos un pueblo adúltero, somos un pueblo mentiroso, somos un pueblo de borrachos, somos un pueblo de gente terrible. Y es una vergüenza lo que pasa en nuestro país. Porque hemos buscado obedecer al diablo y no a Dios. Verso 17, no matarás. Todos aquellos que ahora se dedican a matar, que son orgullosamente sicarios, están en pecado. Dios los perdone, oremos por ellos. No cometerás adulterio. Estos pecados van juntos, porque la persona quiere impresionar a una mujer, la quiere llevar a pasear, pero con el dinero ajeno. Entonces se dedica a robar, se dedica a matar y a destruir. Versículo 19, no hurtarás. 3 mandamientos que se rompen día con día por millares. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Estaba escuchando que robaron los instrumentos de un grupo muy famoso. Y le digo a mi hijo, no van a poder vender eso porque es muy conocido. No es como que pues, nos robamos 1000 playeras, pues sabrá Dios si es la que me robé o no, ¿verdad? Pero cuando las personas se dedican a robar, a veces roban hasta lo que ni siquiera les va a servir. Y tenemos una epidemia de robos, tenemos un problema de secuestros, tenemos un problema de homicidios, tenemos un problema de adulterios, matrimonios que se rompen porque el señor, la señora anda viendo lo que no debe ver, porque no conoce la palabra de Dios, no la ha aprendido, no la ha establecido y por supuesto no la puede vivir. Y hoy me siento como Moisés, estoy repitiendo lo mismo. Y ustedes me miran así. Cuando yo estudiaba leyes y quise ser un buen pasante, porque me decían, un buen pasante va a ser un buen abogado. Si no eres un buen pasante, no vas a ser un buen abogado. Yo decía, no, pues yo quiero ser un buen abogado. Me fui de pasante. Y entonces me enfrenté con el siguiente mandamiento que dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Alguien aquí está estudiando leyes? Oh Dios te bendiga, hija, que te vaya muy bien. Pero cuando te dicen, prepare sus testigos, ¿cómo? ¿Hay que prepararlos? Sí, pero ¿cómo los preparo? ¿Les doy un curso? Que no, dígales lo que debe decir. Estás con los testigos, usted tiene que decir que usted lo vio, pero yo ni siquiera veo. Usted dice que lo vio. En algunos casos, pues no hay personas que se pegan. Mire cómo me dejó, mire, me golpeó. ¿No es así en los juicios? Bueno, en algunos juicios, ¿verdad? Yo dije, no, Dios mío, es que cómo no voy a ganar. Porque el que gana, al menos en mi país, no sé en el de usted, pero en mi país no siempre gana el que tiene la ley de su lado, sino el que tiene más contactos y la lengua más larga y logra darle, ya saben todo el rollo, que dicen que no agarran, pero sí agarran. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen la palabra de Dios que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pastor, ¿y mi esposa es mi prójimo? Entonces no es mi esposa. Sí. ¿Alguien puede decir amén? No dirás falso testimonio. Entonces yo me enfrenté a eso y dije, no voy a poder, porque dice que no robaré. Y pues a veces, ¿a cuántos aquí los ha defraudado un abogado? Levanten la mano. Ay, que ver, nomás a uno, híjole. A mí me han dicho varios aquí, le di un anticipo y no lo volví a ver. Eso es defraudar, para que entiendan. ¿Alguien aquí le ha pasado así? Levante su mano. No. Ay, es que esos abogados son cristianos. Sí, ¿cuántos? Es que levantan la mano así, miren. 2 abogados, entonces cuenta por 2, ¿verdad?
No eres tú, es la palabra que no es conocida por ellos. Ahora, por eso hay muchas ramas de las leyes. Por eso hay el administrativo y hay el notariado. Hay muchas formas de trabajar, pero el Señor realmente a mí ya me había escogido para servirle. Y entonces dije: oh Dios, ¿qué hago con estos mandamientos? Tengo que guardarlos, tengo que ponerlos por obra. Y entonces dejé de hacerlo. Pero mira lo que sigue. Y en esto yo veo nuestra nación, y por eso Dios quiere que escuches esta palabra el día de hoy. Dice el verso 21: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero si no la estoy codiciando, pastor, nomás la estoy admirando. No codiciarás. De ahí viene el adulterio. De ahí viene el secuestro. Antiguamente, ¿qué pasaba? Pues que el hombre agarraba el costal y el caballo y decía: es mía, y miau, dijo el gato, ¿verdad? Bueno, hoy en día ya no funciona así, lo hacen de otra manera. Pero mira el mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. ¿Por qué tenemos invasiones de tierra? ¿Por qué tenemos personas que se meten a casas vacías que no les pertenecen? ¿Por qué? Porque codician lo que no les pertenece. Pero todos saben, de alguna manera tienen una noción de Dios, pero no les interesa respetar la ley de Dios. Los 10 mandamientos no son las 10 sugerencias. Los 10 mandamientos son 10 órdenes que Dios nos ha dado para que las practiquemos. De pronto yo escucho personas: ay, pastor, ayúdeme a orar, fíjese que se metieron a mi casa y ya no se quieren salir. Pero ¿cómo que se metieron? ¿Que estaba abierta? No, estaba cerrada, pero como está sola, ya la invadieron. Ahora, si tú echas fuera a un invasor por tu propia mano, tú vas a ir a la cárcel, no él, tú. Tienes que seguirle un juicio y tienes que gastar en abogado. Oh Dios. ¿Y por qué es toda esta maldad? Porque la gente no quiere respetar la palabra de Dios. Al final de esta predicación tú vas a entender por qué nuestra nación tan hermosa, tan llena de tanta riqueza, de gente tan maravillosa, está en problemas. No desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, es decir, ni su terreno, ¿verdad? Ni su siervo, te andas pirateando al empleado de otro, ni su sierva. Ya te quieres llevar a la muchacha que trabaja al lado. Oye, vente conmigo, ¿cuánto te paga la señora? Yo te doy el doble. Ni su buey, ni su asno, es decir, ni su bocho, ¿verdad? Ni su equipo de transporte. Dice: ni cosa alguna de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Diga conmigo: no debo desear lo que no es mío. Pues por ver no se paga, pastor, ¿qué tiene de malo? No, pues sí tiene mucho de malo, porque cuando nosotros comenzamos a poner los ojos en lo ajeno, entonces sin darnos cuenta quizá comenzamos a pensar malas cosas. El adulterio, de ese pecado se ha desprendido la trata de personas, el secuestro, el robo, las envidias, los celos. Por eso la ley de Dios no es una casualidad. La ley de Dios, Dios nos hizo. Él conoce la manera en que piensa el ser humano y Él hizo un pacto, no nada más con los antiguos, sino también con nosotros que estamos hoy vivos aquí. ¿Hay alguien vivo aquí esta mañana? El pacto lo hizo el Señor contigo. Vamos a seguir hasta terminar. Dice estas palabras porque muchas veces la gente no obedece la palabra de Dios por una razón. Ahorita lo vamos a descubrir. La gente tiene miedo de Dios, pero no tiene temor de Dios, que son dos cosas diferentes. Estas palabras habló Jehová a toda nuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz del medio de las tinieblas y vieron el monte que ardía en fuego, vinieron a mí, dice, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Todos se presentaron y dijeron: he aquí lo que dijo el pueblo. Escucha bien: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Les dio miedo. Pensaban que cuando Dios hablaba, la gente tan solo al escuchar la voz de Dios iba a morir. Por eso el Señor Jesús vino a quitarnos esa mala idea, y Él vino como el mensajero de Dios para decirnos a nuestro nivel cuál era el propósito que el Señor tenía para nosotros los seres humanos. ¿Hay seres humanos aquí esta mañana?
Dios tiene un propósito para ti. Ahora, Moisés le dice al pueblo: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Es una mentira del diablo. Eso pensaba el pueblo. Si escucho la voz de Dios, si hago lo que Dios me dice, entonces voy a morir. Por eso el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que quiera salvar su vida, finalmente la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de él, al final de todo la ganará. Porque el diablo te hace creer que cuando comienzas a obedecer al Señor, comienzas a perder amigos, comienzas a perder negocios, comienzas a perder oportunidades de crecimiento. Mentira del diablo. Aquellos que obedecemos la palabra de Dios somos bendecidos de en grande manera, lo creas o no lo creas. Y luego viene algo interesante que se repite en la palabra de Dios. Verso 26, porque ¿qué es el hombre? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva. Fue lo mismo que le dijo el apóstol Pedro al Señor en Juan capítulo 6, versículo 68. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Salmo 8, 4 y 5, vamos ahí al Salmo 8, versos 4 y 5, dice, desde el 3, vamos por favor, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Siempre el ser humano se ha preguntado: ¿cómo que Dios me habla? ¿Cómo que Dios me ama? ¿Cómo que Dios? Porque no han dejado que Dios abra sus ojos a la palabra del Señor. Y el verso 4, el salmista dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y luego nos habla de Cristo, verso que sigue: lo has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí es donde muchos se confunden y dice: el Señor va a poner mis enemigos bajo mis pies. Porque Él dice que no es sobre tus pies, es sobre los pies del Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que honrar y agradar al Señor Jesucristo. Un gran hombre alemán, el inventor de los cohetes Saturno que hicieron posible la conquista del espacio, Wernher von Braun, quiso que pusieran en su lápida, donde él está sepultado, el Salmo 19, verso 1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando yo digo esas palabras me pongo chinito. Porque, hermano, ¿qué es el hombre para que Dios haya traído su palabra y nos dijera: no es de esa forma, sino es de esta forma? Verso 27: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Tenían miedo, le dijeron: Moisés, nosotros no podemos ir, ve tú. Y Moisés, con todo y también que le temblaban las piernitas, él fue y subió al monte y se presentó y escuchó la voz de Dios. Y entonces él vino y habló con ellos lo que Dios había dicho. ¿Qué pasó? Que después ellos decían: ¿y de verdad Dios te dijo eso? No quisieron subir a escuchar en viva voz, pero entonces mandaron a Moisés y después ponían en duda lo que el Señor le había revelado a Moisés. Y por eso en el verso que sigue dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, diga conmigo, todos los días, mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? ¿Cuándo? Para siempre. Entonces Dios hace un pacto con nosotros y Él dice: si guardas mis mandamientos, si escuchas mi palabra para atesorarla y ponerla en práctica, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Diga conmigo, todo te saldrá excelente. Pero una cosa es tener miedo y otra cosa es tener temor. La gente tenía miedo de Dios, pero no tenía temor hacia su palabra. Es decir, no respetaba a Dios. ¿Cuántos tienen que ir a la chancla o a la cuerda o a la vara o al palo, lo que sea, para que sus hijos les obedezcan? ¿No sería más fácil que tus hijos te obedecieran simplemente porque te aman y te respetan? ¿No sería mejor que platicáramos con ellos y con simples palabras y con la instrucción que tú les has dado obedecieran y no tuvieras que pegarles? Algunos fuimos a través de los golpes y de los castigos disciplinados porque teníamos
miedo, pero no teníamos temor, entendiendo por temor respeto. A Dios no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle temor reverencial. ¿Alguien lo cree? Por eso el Señor pregunta: ¿quién les diera un corazón para que me tuvieran temor y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ti y a tus hijos te vaya bien siempre? ¿Quieres que te vaya bien? Claro que quieres que te vaya bien. Respeta la palabra de Dios. Respeta el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña que el marido sea marido de una sola mujer. Ni las mujeres dicen amén, qué bárbaros, ya perdieron la. La palabra de Dios dice que el marido honre a su mujer y la ame como el Señor amó a la iglesia, que dio su vida por ella. ¿Alguien dice amén? Dice la palabra de Dios que la mujer respete a su marido. ¿Alguien dice amén? ¿O quieren ser felices? Nuestra nación, México, es un país tan increíble, tan maravilloso. Nuestra ciudad es tan hermosa, tú puedes salir a la calle y disfrutar de esas calles tan hermosas, tan bonitas. La comida mexicana, todo lo que México produce es excelente. Hasta los mexicanos somos excelentes también. Pero no lo creemos, siempre estamos pensando que hay otros mejores, siempre estamos pensando que no podremos, siempre estamos con un pensamiento negativo. Dios no quiere eso. Somos una nación que ha crecido en maldición porque no le hemos dado a Dios el lugar que a Él le pertenece. A Él le pertenece el trono de tu corazón. Voy a concluir leyendo los versos que siguen. Pero tengo que decirles, y tengo que decírmelo a mí mismo, que el Señor no tomará por ingenuo o por inocente a las personas tibias. Otra vez. Dios no va a tomar por inocente a las personas tibias. Entonces, concluyendo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es un pacto que Dios hizo con nosotros, no con nuestros abuelos o con las generaciones de hace miles de años. Es un pacto que el Señor hizo con nosotros. ¿Quieres que te vaya bien? Honra mis palabras, obedece mis mandamientos, y todo lo que hagas te saldrá bien. Voy a terminar porque hoy ni siquiera un aplauso al Señor por lo bueno que es el Señor. Ya no aplaudan, si no sale del corazón. Mira el verso 31, porque nada más hablamos siempre de 10 mandamientos, pero no son 10, son 613 mandamientos, más sus leyes reglamentarias que los judíos han hecho. De los 613 hay todo un reglamento que ya no nos pertenece a nosotros, porque nosotros estamos en el nuevo pacto para la gloria de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Termino con esto. El Señor le dijo a Moisés: ve y diles que se regresen a sus tiendas. Verso 31, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos, diga conmigo todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Una cosa te digo: ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres que tu vida cambie de una vida de problemas, de fracasos, de una vida en conflicto? Empieza por leer la palabra de Dios. Empieza por poner por obra la palabra de Dios, y entonces todo te será de bendición. Miren pues que hagan como Jehová vuestro Dios les ha mandado. No os apartéis ni a derecha ni a izquierda. Diga conmigo: ni a izquierda ni a derecha. Otra vez: ni a izquierda ni a derecha. Es decir, voy derecho, no me rajo. Que de pronto parece como que te está yendo mal por obedecer a Dios. No, es el diablo, es un mentiroso.
Es un imitador, es un mal consejero. Él quiere que te desvíes, te va a decir: mira, por acá está mejor. Como aquel que quiso ganar el maratón y le cortó, ¿verdad? Y lo cacharon. ¿Qué medalla le dieron al final? La vergüenza, porque de ahí se acabó su vida pública. Verso 33, léalo conmigo todos, por favor. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios les ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Tengo una pregunta. Diga conmigo: pregúntenos, pastor. No, como que no quieren que les pregunte, ¿verdad? A ver, digan: pregúntenos, pastor. ¿De veras quieren que les pregunte? ¿Cuántos días vas a esperar? ¿O cuántos años vas a esperar para llegar a la tierra prometida y poseerla? Un viaje de 11 días o de 40 se convirtió en 40 años. Y algunos de nosotros todavía estamos pensando si acaso será bueno que abramos nuestro corazón al Señor y caminemos en su palabra. Mientras tengas vida, puedes hacerlo. Pero yo he visto personas de 60, 70 años decir: si hubiera conocido esta palabra antes, mi vida hubiera sido diferente. Pero esta mañana tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Dios hizo un pacto contigo y te ha dado 10 emblemáticos mandamientos. En estos 10 se encierran los 613 mitzvot y se encierran todo lo que los demás pudieran decir que es palabra de Dios a través del judaísmo. Es más, hay 2 mandamientos con los cuales puedes cumplir estos 10, porque el Señor lo puso claramente. El primero de ellos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Wow.